Diócesis de Palmira Comunicaciones presenta En Red con Cristo. ¿Qué tal, hermanos? Estamos de nuevo aquí en Red con Cristo, en nuestro canal CNC. Qué bendición compartir con ustedes este espacio. Y seguimos hablando del credo. Ya desde el programa anterior estuvimos hablando sobre los diferentes artículos del credo y quedamos en el artículo 8 que nos hablaba del Espíritu Santo, la necesidad de que recibamos el Espíritu Santo en nuestros corazones para seguir adelante. El artículo 9 del credo nos habla de la Iglesia Católica. Creo en una santa Iglesia Católica y Apostólica. Qué importancia nosotros amar, conocer y reconocer nuestra propia Iglesia. A veces solemos hablar de una manera despectiva, incluso como en tercera persona, es que la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium dice claramente que la Iglesia es el pueblo de Dios, es decir, la Iglesia eres tú, soy yo, la Iglesia somos todos. Qué bonito este artículo 9 del credo que nos invita a amar la Iglesia, que somos todos. Entonces tú y yo no podemos hablar de la Iglesia en un sentido externo, como si allá la Iglesia, como si fuera simplemente la jerarquía, los sacerdotes, las religiosas, los obispos. La Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia somos todos. Cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de nosotros mismos. Qué importante nosotros reconocer, amar nuestra Iglesia, porque estamos allí imbuidos todos. La Iglesia es el pueblo de Dios. Y en este artículo del credo se nos habla de una iglesia. No son unas iglesias, es una sola. Una sola iglesia fundada por Jesucristo. Amamos, queremos y esperamos a nuestros hermanos de otras iglesias. Pero sabemos que la iglesia fundada por Jesucristo fue una sola. Incluso nuestro Señor Jesucristo lo repite, que seamos uno, que sean uno como tú y yo somos uno, como el Padre y yo somos uno. Nos invita a la única iglesia católica y a vivir en la unidad. Lo que manifiesta que está Jesucristo en su iglesia es la unidad. Por eso los padres de la iglesia decían, donde está la iglesia, allí está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allí está la iglesia. Incluso el Concilio Vaticano II, cuando habla de la iglesia, habla del Espíritu Santo. Es que allí quedó el Espíritu Santo. Como Jesucristo es sacramento del Padre, es decir, es la manifestación visible. Usted quiere ver al Padre, ¿dónde ve al Padre? Ve a Jesucristo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Asimismo, la iglesia es sacramento de Jesucristo. Yo quiero ver a Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo hoy? Ve a la iglesia. Allí está Jesucristo, sacramento, signo visible de esa realidad invisible. Si nosotros queremos ver a Cristo, tenemos que ver la iglesia. Por tanto, el amor a la iglesia, que es una sola, no son varias iglesias. Jesucristo no funda varias iglesias. Algunos dicen que es que Jesucristo no vino a fundar religiones. ¿Usted sabe qué significa la palabra religión? Religare, del griego religare, unir, la unión de el hombre y Dios que están separados. Jesucristo nos da esa religión, esa unión de Dios, y todo lo que nos ha regalado nuestra iglesia son esas realidades que nos permiten unirnos a Dios. Los sacramentos nos permiten unirnos a Dios, los santos nos permiten con su ejemplo unirnos a Dios. La Santísima Virgen María intercede por nosotros y nos acompaña para esa unidad con Dios. Qué linda nuestra iglesia. El amor a la iglesia es fundamental y es signo visible de que tú realmente comprendes a Jesucristo, comprendes al Señor. Deja allí una sola iglesia. La división es signo del mal, en cambio la unidad es signo de Dios. ¿Usted quiere ver dónde está Dios? Dios está donde hay unidad. En cambio, donde hay división, ahí está el mal metido, atravesado, metiéndose para dividir, metiéndose para criticar, metiéndose para hacer de una u otra manera que haya distorsión, que haya digregación, que haya división, que haya pelea. El bien une, Dios une. Y eso lo ves tú en el capítulo 2 del Hechos de los Apóstoles. Los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles nos muestran desde el texto de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, les da la unidad. Allá habían partos, medos, elamitas, gente del Ponto, Capadocia, Frigia y Panfilia, gente de todas partes. Y todos lo escucharon en su propia lengua. Se dio un milagro. ¿Cuál fue el milagro que hizo el Espíritu Santo? La unidad. El Espíritu Santo llega sobre la iglesia y le da unidad, una iglesia. En cambio, lamentablemente, a partir del siglo XV, que proliferan las iglesias protestantes con Martín Lutero, usted ve que es una división, otra división, otra división. De una iglesia sale otra, de otra iglesia sale otra.
Porque entonces se acepta la libre interpretación de la Biblia, cualquiera puede interpretar la Biblia, se acepta que la sola escritura es donde está la revelación, sabiendo que la escritura tiene un antecedente que es la tradición oral. Jesucristo no escribió nada, fue primero tradición oral y después de la tradición oral aparece la tradición escrita. Entonces nosotros los católicos creemos que está la revelación en la tradición escrita, que es la Sagrada Escritura, pero también en la tradición oral. Martín Lutero dice no, cualquiera interpreta la escritura y solo la escritura, y se olvida de la tradición de la iglesia. Y entonces si cualquiera puede interpretar la escritura, entonces cualquiera puede montar una iglesia, y se prolifera la división, y esa división no es de Dios. Dios nos quiere en unidad, Dios nos quiere que seamos uno como Él y el Padre somos uno, una sola iglesia. El rito, la misa que se celebra aquí es la misma que se celebra en Australia o la misma que se celebra en Inglaterra. La iglesia católica es una sola, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, uno solo, no varios, de acuerdo a lo que a mí me parezca, de acuerdo a lo que a mí me salga, de acuerdo a lo que yo quiera. La interpretación de la Sagrada Escritura nos las enseña el magisterio de la iglesia, y es allí ese trinomio entre Sagrada Escritura, entre tradición de los apóstoles y magisterio de la iglesia, donde se manifiesta la revelación y se nos muestra una sola iglesia que es santa. Padre, pero ¿cómo va a decir que es santa? Si vean cuántos pecadores. Es que estamos hablando de la santidad que da Jesucristo a la iglesia. La iglesia es santa por su fundador. Es santa porque en ella nos santificamos. Es que quienes vamos a la iglesia vamos a santificarnos. Es como cuando usted va a un gimnasio. En un gimnasio usted encuentra gente fornida, pero también encuentra gente obesa, gente que no es, que flácida, que no tiene músculo. ¿Por qué? Porque entra ahí para hacer ejercicio. Perdonen el ejemplo tan plástico. Asimismo, en la iglesia está llena de nosotros que somos débiles, limitados, pecadores, pero que queremos santificarnos, porque el Espíritu Santo santifica y el Espíritu Santo está en su iglesia y se manifiesta en los sacramentos, de manera especial en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia. Allí el Espíritu Santo nos santifica. ¿Cómo rechazar yo a la iglesia que fundó Jesucristo, que quería una iglesia, no unas iglesias? ¿Cómo rechazar la iglesia de Jesucristo que es santa? Es santa porque en ella nos santificamos. Claro, instrumentos débiles, por supuesto. Los primeros 12 apóstoles, uno lo negó 3 veces, el otro no creyó hasta que no metió el dedo en la llaga. Los otros 2 querían los primeros puestos, otro los vendió por unas cuantas monedas. Desde el principio en la iglesia los miembros son débiles. Los primeros 12 sacerdotes, ¿cuántos fallaron? Nosotros somos débiles, pero Cristo es santo. Y es Cristo quien se manifiesta a pesar de la debilidad de los miembros de su iglesia, a pesar de que los sacerdotes, que los laicos, que las religiosas somos seres humanos que fallamos. Dios no falla. Y usted no está siguiendo en la iglesia católica hombres, usted está siguiendo a Jesucristo. Cuando usted va a la Eucaristía, usted no va a buscar al sacerdote, usted va a buscar a Cristo que está allí, que se hace vivo, presente y real a través de la imposición de manos y la epíclesis, a través de la oración de consagración. Ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Una iglesia que es santa, que es católica porque es universal. Katos, universal, es una palabra griega que simboliza la universalidad de la iglesia. A veces se dice, es que nosotros somos cristianos, ustedes son católicos. Un momentico, yo soy cristiano católico. El católico es el apellido, cristiano es el nombre. Yo soy cristiano, pero soy cristiano de la iglesia universal de Jesucristo, de la que fundó para todo el universo, no una iglesia sectaria que yo soy el único, yo soy el que puedo, yo soy el que me salvo. Nada más nosotros aquí los 144,000, aquí nosotros los que estamos en esta iglesia nos vamos a salvar, los demás son unos idólatras que se van a condenar. No, es una iglesia universal que abre las puertas para que todos entren y para que todos salven. La salvación es universal. La iglesia católica que está en todo el mundo, en todo el universo, y que lleva el mensaje del reino de los cielos. Y es apostólica porque son los apóstoles los que llevan el mensaje. Es apostólica porque la apostolicidad le muestra el envío. ¿Quién es el apóstol? El enviado. Entonces la iglesia católica es enviada. El sentido de la iglesia, dice la Evangelii Nunciandi, es la evangelización. Ir. Todos los católicos, si yo soy católico, si yo soy de la iglesia, si yo propugno este artículo 9 del credo y digo, iglesia, digo que es apostólica, yo soy un enviado. Usted es un enviado, mi hermano. Usted está enviado a evangelizar. Si usted no evangeliza, usted no es católico, usted no es cristiano. En la Conferencia Episcopal de la Aparecida,
el título que le dieron fue discípulos misioneros. En un principio era discípulos y misioneros, y le quitaron ese I porque todo discípulo es misionero, y si no es misionero no es discípulo. Es decir, todo creyente, todo cristiano, todo católico tiene que evangelizar y tiene que ir a la misión. Si no va a la misión, no es cristiano. Usted se pone una máscara de creyente los domingos en la misa y va y se sienta allá y vuelve y se para, y a los 8 días vuelve y se sienta a ponerse la máscara cada vez que entra en la iglesia. Si usted verdaderamente es cristiano, usted no tiene una máscara. Usted entra a la iglesia, recibe la Eucaristía, celebra la Eucaristía, pero luego durante toda la semana usted es un apóstol, usted es un enviado para hacer el bien, usted es un enviado para transmitir el amor, usted es un enviado para ayudar a los más necesitados, usted es un enviado para hablar de Jesucristo y para decir que está vivo. Usted es un enviado, porque la iglesia apostólica y la iglesia somos todos, no somos los sacerdotes, los misioneros, todos, una, santa, católica y apostólica. Apostólica porque, repito, desde los apóstoles se transmite la fe, son los apóstoles los que transmiten la tradición, pero también apostólica porque somos enviados todos como los apóstoles. También es apostólica porque se cimienta en la tradición de los apóstoles. No se cimienta en lo que dijo cualquiera por allí. No es que se me ocurrió, es que se me apareció un ángel. No. La enseñanza de Jesucristo en los apóstoles está cimentada sobre la tradición de los apóstoles, y hace un rato lo decía. Nosotros creemos firmemente que la revelación está tanto en la Sagrada Escritura, la tradición escrita, como en la tradición oral, que fue anterior a la tradición escrita. Esa tradición que los apóstoles nos dejó. Nos dejaron tantas enseñanzas, y nunca la tradición oral se va a contradecir a la tradición escrita. Nunca. Pongo un ejemplo, perdonen que lo ponga. Pongo un ejemplo. Usted me dice, ¿dónde está en la Sagrada Escritura la Asunción de la Virgen? Búsqueme la Asunción de la Virgen en la Sagrada Escritura. Y entonces yo le voy a tener que decir, no, en la Sagrada Escritura no aparece. Pero en la tradición oral, desde los primeros siglos se habló de que María fue asunta. Pruébeme eso. Muy fácil. La tradición oral nunca se contradice con la tradición escrita. Búsqueme la tradición escrita. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Moisés no se encontró su cuerpo, que fue asunto. Elías, que fue tomado en un carro de fuego, fue asunto. Entonces miren, Moisés y Elías fueron asuntos y eran los socios del club. Ahora la mamá del dueño del club, ¿por qué no va a poder ser asunta? Si la tradición oral lo dice y la tradición escrita dice que sí se puede, pues están conectadas. Ahí está la revelación. Claro que la Asunción de la Virgen lo muestra la tradición y está cimentada en la enseñanza de los apóstoles de los primeros siglos, aunque no esté en la tradición escrita, porque el mismo San Juan dice que todo lo que dijo Jesús y todo lo que hizo Jesús no puede estar contenido en esos libros porque no alcanzarían. Entonces la tradición oral es anterior y además es superior en cuanto a tamaño a la tradición escrita. El magisterio de la iglesia nos enseña esto. Fíjense qué bonito, cómo nos muestra dónde está cimentada la iglesia, en la tradición de los apóstoles, no en lo que se le inventó cualquiera en el año 1500 y apareció y protestó, no. Lo que enseñó Jesucristo a sus apóstoles, los que vieron y los que oyeron. Qué lindo este artículo 9, Santa Iglesia Católica y Apostólica, y en eso creemos. Y creemos también en la comunión de los santos, y es que tantos santos, y ahí seguiríamos en el siguiente artículo, tantos santos, mis queridos hermanos, que nos han enseñado a amar esta iglesia y que nos han enseñado a vivir dentro de esta iglesia para seguir a Jesucristo. La comunión universal de los santos que nos enseña a usted y a mí el camino para llegar a Jesús. ¿Cuál es el primer papel de un santo? El primer papel de un santo es ser paradigma. El primer papel de un santo es ser testimonio, ser ejemplo. Algunos pueden criticar, hay ustedes que creen en los santos. ¿Cómo así, hermano? ¿Que creen en los santos? Sí, en la Biblia usted ve en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo San Pablo habla de los santos. Ustedes, hermanos, que son santos, yo tengo que aprender de ustedes que son santos. Aprendan de mí que soy santo. Los santos, está en la Sagrada Escritura la necesidad de imitar a los santos. Entonces los santos primero cumplen un primer papel de testimonio, de ejemplo. No es que son dioses, un santo no es un dios, un santo es un ejemplo para llegar a Dios. ¿Quién va a negar la importancia de un San Francisco de Asís, un hombre que vivió desprendido, que vivió en la caridad? Y si vamos a los tiempos modernos, ¿quién va a negar una Santa Teresa de Calcuta, una mujer que se desgastó por los pobres y los necesitados? Un ejemplo de vida. Claro que creo en los santos y claro que creo que la bondad y el bien que ellos hizo, eso
repercute en bendiciones para mí. Por supuesto, hay una comunión universal. La iglesia, que es la tesorera de la fe, la tesorera de la gracia, aquella que sostiene, allí viene el depósito de la fe, ahí viene el depósito de las gracias de tantos santos que se han entregado, mártires que han dado la vida. En estos días recordamos a San Maximiliano María Kolbe, cómo entregó su vida en los campos de concentración de Auschwitz, dando su vida por un hombre que tenía esposa e hijos. Dijo: no lo maten a él, mátenme a mí, yo entrego mi vida. O sea, son ejemplos que nos hacen enfervecer, apasionar los santos. ¡Qué bendición! No es solo la imagen que nosotros vemos en Semana Santa, que vemos ahí la imagencita del santo quietecito. El santo fueron hombres apasionados, hombres enamorados, hombres alegres, hombres felices. Un santo triste es un triste santo, hombres llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, la paz, el amor, la alegría. Entonces, claro, allí pueden primero interceder. Si yo voy a ir a pedirle a alguien que ore por mí, yo soy cristiano, yo le puedo pedir a alguien que ore por mí. Si yo le voy a pedir a cualquiera que ore por mí, un pastor, un sacerdote, un laico que ore por mí, vea, hermano, ore por mí porque yo tengo una necesidad. ¿Cuánto más no pedirle a hombres que se reconocen de manera certera que su vida, hombres y mujeres, que su vida fue completamente entregada a Dios con sacrificio, con abnegación, con una virtud heroica, hombres apasionados, claro que pueden interceder por mí, por supuesto. No, padre, no diga eso, es que ellos ya están muertos. No, la palabra de Dios es muy clara. Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si se invoca a Abraham, Isaac y Jacob, yo puedo invocar a San Francisco, yo puedo invocar a Santa Teresa, por supuesto. No para que haya milagros, pero para que intercedan. Y primero que todo, ya se los dije, sobre todo para que den ejemplo. Y tercero, para que sus gracias, sus vidas repercutan en bendición para todos. Una comunión de los santos, todos en Cristo. Todos estamos unidos a Dios. Y en esa comunión vivimos los hermanos. Ellos nos esperan, interceden por nosotros. Creo en la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, el perdón de los pecados. Mira, mi hermano, a Dios no le importa lo que usted haya hecho. A Dios le importa lo que usted vaya a empezar a hacer. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios es un Dios de castigo. Eso es una visión veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos muchos antropomorfismos, es decir, ponerle forma humana a Dios, como que Dios coge rabia, como que Dios tiene ira, como que Dios condena, como que Dios castiga. No, el libro de Santiago dice claramente: de Dios proviene toda bendición, de Dios provienen las bendiciones, no las maldiciones. Dios quiere el bien para ti, Dios quiere el perdón, la misericordia. Yo he venido por los pecadores, yo he venido por los enfermos, dice el Señor, y se sienta con prostitutas, con publicanos. Y algunos fariseos se rasgan la vestidura. ¿Cómo así? Yo he venido por los enfermos para que tengan misericordia. Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Repito, no le importa lo que hayas hecho, le importa lo que empieces a hacer. Y si tú te arrepientes y te acercas, Él te está esperando en el sacramento de la reconciliación. Alguno dice: no, yo no me confieso porque me da miedo. Si Dios es un Dios de misericordia. No, yo no me confieso porque yo me confieso solo. Quien tiene por confesor a sí mismo, tiene por confesor a un loco, decían los santos. Es que yo necesito a alguien que me aconseje, alguien que me instruya. Si yo tengo una enfermedad donde voy al médico, yo no me automedico porque eso es peligroso. Alguien estudió para eso. Si yo quiero hacer una casa, yo no la construyo solo porque tal vez no tengo el conocimiento, busco un arquitecto. Si yo quiero entregar mi alma a Dios, yo tengo que buscar al sacerdote que me ayuda en esa instrucción para entregar mi vida y entregar mis pecados, quien me instruya. Y no solo porque tiene un conocimiento intelectual, 9 años duramos en el seminario nosotros formándonos, estudiando la filosofía y la teología, sino porque tiene una gracia espiritual. No es Dios, no es quien perdona pecados, porque alguno dice: yo para qué me voy a confesar con un padre que es pecador como yo. No, es que tú no te confiesas con el Padre, tú te confiesas con Dios. El sacerdote es un instrumento. Así como cuando yo voy al banco, voy y el cajero me da la plata. No es el cajero el que me está dando la plata. Ay, gracias señor cajero porque usted me está dando la plata. No, que me da la plata es el banco porque yo la tengo guardada. El cajero es un instrumento, pero yo necesito el instrumento adecuado y el instrumento consagrado por Dios. Claro, y necesito que me aconseje y que me guíe. Y hay una gracia espiritual, una gracia sacramental que viene a través de la bendición y la absolución del sacerdote. El perdón de los pecados. ¿Cómo no confesarme si ahí recibo el perdón? Yo tengo que buscarlo. El que diga: gracias hermano, Dios te está esperando. Allí en tu iglesia, en tu parroquia, ve, acércate. ¿Hace cuánto no te confiesas? Dios te quiere recibir con los brazos abiertos.
Yo me acuerdo antes de ser sacerdote cómo viví una vida muy desordenada en la universidad. Y llevaba años sin confesarme y busqué un sacerdote. Y dije, voy a buscar uno viejito que sea sordito. Padre, me confiesa. Y me dijo, ¿qué? Yo dije, este es el Padre mío porque es sordito, qué pena decirle mis pecados. Y le empecé a decir los pecados. Y el Padre ponía unas caras. Y yo dije, ay Dios mío, le va a dar un infarto a este Padre viejito. O me va a pegar al final de la confesión. Y terminó la confesión, yo lloré toda la confesión porque había fallado a Dios, me había fallado a mí mismo, había fallado a mis seres queridos, a las personas que me rodeaban. ¿Cuánta gente? Pero al final de la confesión el Padre levantó la mano y yo dije, me pegó el viejito, ¿qué va a hacer este Padre? Levantó la mano y dijo, yo te absuelvo de tus pecados. Fue uno de los días más felices de mi vida, salí como flotando, libre, porque cuando Dios perdona los pecados, tú te liberas. Cree en ese perdón de los pecados, Dios te está esperando en el sacramento de la penitencia. Creo en la iglesia que es una santa, católica, histórica, apostólica. Creo en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos con Él. Tú y yo estamos llamados al cielo. A veces estamos muy apegados a las realidades temporales, a las realidades materiales. Todo esto es efímero y pasajero. Yo sé que tenemos que tener los pies en la tierra. Yo no le digo que vive en el cielo ni en el aire. Más bien, como ahí, como en un espiritualismo desencarnado. No, los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, ahí sí, el corazón en el cielo. Yo sé para dónde voy. Y sé que todas estas realidades son efímeras, pasajeras y deleznables. A veces se nos olvida que somos ciudadanos del infinito y nos preocupamos tanto por tener bienes materiales, por conseguir dinero, por conseguir títulos, por conseguir fama. Y se nos olvida conseguir el cielo. Tú y yo estamos llamados a la resurrección. Cristo ha resucitado a vivir eternamente. Por eso tú y yo cuando nos quejamos, cuando criticamos, cuando vivimos con el ceño fruncido, malhumorado, le estamos siguiendo juegos al mal, que es el que critica, que es el que se reniega. Satanás es el que reniega, el que critica, el que no quiere servir a Dios, el que quiere ser como Dios. En cambio, Dios nos enseña a alabar, a dar gloria, a dar gracia a usted. Hermano, al final de este programa, dele gracias a Dios, porque desde aquí, ahora, ya podemos vivir al cielo, ya, aquí y ahora. El reino de los cielos está cerca. ¿Y qué es el reino de los cielos? Si no es que Dios reine en nuestra vida, que reine en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, que dirija nuestra vida y nos llene de alegría y de felicidad. Cuando Dios reina, ya vivimos en el cielo y ya preparamos esa morada eterna, viviendo en el cielo, dejando que Dios dirija nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Deja que Dios dirija tu vida y empezarás a vivir feliz. Deja que Dios dirija tu vida y empezarás a hacer las cosas como las debes hacer y vivirás en el cielo. Tú y yo estamos llamados a la resurrección. Y si algún ser querido ha perdido, no lo has perdido, está ganado para el cielo, está en el mejor lugar del mundo, en la presencia de Dios, donde nos iremos a encontrar. Mi querido hermano, tú estás llamado para la gloria, tú estás llamado para la bendición, tú estás llamado para el cielo. Creo en la resurrección de los santos, creo en la resurrección, creo. Yo soy un ciudadano del cielo, por eso me levanto todas las mañanas y digo, gracias Señor. Y si alguna cosa no funciona bien aquí, yo sé que Dios me va a ayudar, que Dios me va a levantar, que voy para adelante, pero que todo esto es efímero y pasajero, que lo que realmente dura y es eterno es las realidades del cielo. Un abrazo gigante a todos ustedes. Dios les bendiga, los llene con su gracia y con su amor. Nos vemos en otro programa de En Red con Cristo para seguirnos llenando del poder y de la misericordia del Señor. Bendiciones.